Ya. Listo, chicos. El día de hoy en la clase de lengua vamos a hablar acerca, ¿sí?, de los cuentos ecuatorianos, ¿sí? Usted sabe, primero cuentos, ya nosotros escuchamos esta palabra desde hace muchos años, ¿no es cierto? Desde cuando nosotros éramos pequeñitos, obviamente nos contaban lo que son cuentos infantiles, ¿sí? Pero ahora ya en la realidad vamos a hablar un poquito acerca de estos cuentos ecuatorianos. No sé si alguien de ustedes ha escuchado sobre estos cuentos. ¿Sí? ¿Alguien conoce algún cuento ecuatoriano? No. Alguien dice, yo conozco un cuento ecuatoriano. Hay muchos cuentos ecuatorianos muy bonitos que vamos a ir viendo en el transcurso de estos días, ¿sí? Entonces, mire, al momento que yo entiendo o escucho la palabra cuento, por ejemplo, ¿qué se me viene, Wendy? ¿Qué se me viene? ¿Qué idea se me viene al momento que yo escucho cuento? Se puede tratar sobre una animación que es dirigida casi a los niños como a los adultos. Ya, muy bien, gracias. Por acá, a ver, Molina, vamos mi vida. Licenciada, yo cuando escucho la palabra cuento, veo en mi imaginación se hace como algo divertido, Ya, algo ficticio, pero que entretiene. ya, muy bien. Vamos acá, vamos Samantha. Gracias, mi vida. Samantha. Yo lo que veo es en cuentos para no adultos, sino para adolescentes desde abajo. No pueden Ya, ser tan grandes los libros. no es cierto. Entonces, mire, sí, nosotros escuchamos cuentos y se nos vienen muchas ideas, se nos viene fantasía, cosa realidad, como dicen, se nos viene como que cuentos, escuchamos como para niños, se nos viene, ¿no es cierto?, la idea de que estos cuentos nos traen fantasías, de imaginación, la creatividad, inclusive hay cuentos, ¿no es cierto?, que traen misterio, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, usted va a abrir su libro de lengua y literatura. ¿Sí? Abra, por favor, su libro de lengua y literatura en la página 14, en la 114, perdón, chicos, en la página 114. Le voy a poner compartir la pantalla, yo tengo el libro y vamos a trabajar, ¿sí? Listo, déjenme, permítanme compartirles la pantalla. Todos estamos en esta página, por favor, ¿ya? Sí, Entonces, Sí, miren, profe. listo, chicos, un resaltador a la manito, ¿sí? Siempre que trabajemos en el libro, un resaltador a la manito para poder ir resaltando. Dice, observe el gráfico y comenta en clase. Contesta las preguntas en forma oral. Entonces, vamos por acá abajo. A ver, ayúdeme leyendo. ¿Qué es lo que nos dice esta chica? Vamos a escuchar vamos a leer un poquito acerca de esta conversación. Ayúdeme, yo sé. Después va Emily. Yo sé Apolo. Ayúdame leyendo. ¿Qué es lo que dice esta chica? Vamos, en el primer cuadrito, vamos. Profe Joyce. Ah, ya, perdón mi vida. Vamos. Me encanta leer cuentos. No son muy largos, están llenos de sorpresas. Se puede leer de un tirón y sugerir ideas de reflexiones. Ya. Dice a ella que le encanta leer. De ustedes, ¿a quién le encanta leer? Primero, ¿a quién le encanta leer? Porque hay chicos que no les gusta leer. A ver, depende levanten. de qué libro sea. También, exacto, ¿no es cierto? Depende de que sea. Exacto. Por acá Ángel también dice, a usted Ángel, ¿qué tipo de libros le gusta leer? Pues lo que sea, libros de documental, así.
Ya, muy bien, listo. Por acá, ¿quién más nos puede compartir? ¿Qué tipos de libros les gusta leer? A mí de misterio. Ya, mire, por acá dice que le gusta leer de misterio, ¿no es cierto? Entonces, mire, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos un libro, ¿sí? Y este libro es muy interesante, a nosotros nos llama la atención, ¿no es cierto? Por ejemplo, el continuar, el querer seguir. Y a veces cuando hay varias versiones buscamos, ¿no es cierto? Yo he visto que hay chicos que a todos lados van cargados los libros, ¿sí? Obviamente hay otras personas que no les gusta leer, ¿sí? Hay personas, a ver, legalmente a quien no le gusta leer. ¿Quién dice a mí no me gusta leer? Ya, a ver, Joan, a ti no te gusta leer. ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu vida que a ti no te llama la atención mucho la lectura? Porque a veces me trabo en las palabras y como que no me gusta leer. Ya, bueno, muy bien. Sí, en esta vida todo pasa, ¿no es cierto? Hay personas que no nos gusta. Listo, entonces, mire, vamos a ver qué es lo que le responde. Ayúdenme, que por ahí me levantó la manito otro compañerito que me quiera ayudar. Active su micrófono y vamos a leer. Vamos a ver, Paul. ¿Qué le responde el chico? Sí hay unos realmente diminutos, como este de Augusto Monterroso. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ya, mire, aquí le da uno. ¿Alguien ha leído este cuento que habla del dinosaurio cuando despertó el dinosaurio? ¿Alguien ha leído este cuento? No, ¿No? ya. Este cuento de dinosaurios es un cuento muy bonito, ¿sí? Bueno, es un poquito, sí, trae mucho misterio, nos cuenta un poco de la historia de los dinosaurios, ¿sí? Obviamente usted sabe que ya los dinosaurios a pesar de que ya es parte de hace muchos años, pero siempre están activos en los cuentos, ¿sí? Siempre están en series, en todos los dinosaurios, a pesar de que ya no hay o no se escucha mucho, pero siempre están. Usted debe escuchar en todos lados, inclusive, por ejemplo, hay muchos personajes de dinosaurios en la televisión, les pasan series de estos dinosaurios, ¿sí? Listo, vamos a responder unas preguntas. Primero quiero que usted lea las preguntas, analice las preguntas que tenemos aquí, ¿sí? Y vamos a ir respondiendo al azar, ¿sí? En su librito tiene usted estas preguntas, ¿ya? Usted va a escoger una de estas 4 preguntas. Usted va a escoger una de las 4 preguntas y va a responder, ¿sí? Va a responder. Aquí al ladito del libro, escríbalo, al ladito. Una de las 4, no las 4, una. Escríbelos ahí al ladito del libro, una. Vamos a ver, 1 minuto para que usted piense y yo le voy a ir preguntando. ¿Ya? Vamos a ir viendo. ¿Por qué? Usted dice, mire, antes se decía que los cuentos eran muy largos, ¿sí? Que eran larguísimos. Ahora hay cuentos cortitos, ¿sí? Sin embargo, se considera un cuento. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a ver. ¿Listo? ¿Terminó? Se le terminó el tiempo. A ver, ¿quién nos quiere compartir? A ver, primero vamos voluntariamente. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué pregunta y cuál fue la respuesta que puso? Voluntariamente. A ver, Sheila. ¿Por qué se puede decir que ese sea un cuento a pesar de ser tan corto? Porque habla sobre animales ficticios. Ya, muy bien, gracias. Sí, exacto, ¿no es cierto? Usted sabe que los cuentos tienen esa parte de fantasía, los personajes son bastante, hay personajes, por ejemplo, animales que hablan, entonces en los cuentos es la única forma que nosotros le damos vida a cualquier personaje, a cualquier cosa, nosotros damos vida en estos cuentos, ¿sí? Muy bien, gracias. Otra persona que nos quiera ayudar. A ver, Samantha. ¿Estás de acuerdo con las expresiones de la chica? ¿Por qué? No, no estoy de acuerdo porque
al menos a los cuentos que me gustan leer a mí, deberían ser largos porque si no, no tendría nada de misterio. Y no, el cuento no se trataría de lo que me gustaría leer. Ya, muy bien, gracias, mi vida. Está bien, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, a ella le gusta leer cuentos largos, si no, para ella no serían considerados cuentos. Está bien, muy bien tu respuesta, gracias. Otra persona que me ayude. Vamos a otro que haya escogido otra pregunta. A ver, active su micrófono si otro quiere dar su respuesta. Si no, pues vamos preguntando por acá. A ver. Ya, a ver, te escucho. ¿Qué reflexiones te genera la historia del dinosaurio? Pues a mí me genera la imaginación y fantasía. Con la imaginación, no sé, se podría hacer muchas cosas. Crear, entre otras cosas. Ya, muy bien, gracias, ¿no es cierto? Mire, ¿no es cierto? Dice, en este caso te genera la historia de los dinosaurios. Mire, ella nos dice el crear, el imaginarse cómo habrán sido, cómo eran. Muy bien, gracias. Y tenemos la última, dice, inventa, ¿no es cierto? Una continuación para la historia del dinosaurio. ¿Quién nos quiere decir cómo cree que sería esta historia de los dinosaurios? A ver, ¿quién nos quiere compartir? Yo sé que no hemos leído este cuento, pero imagínese usted, ¿sí? De lo poco que conocemos o de lo mucho que conocemos de los dinosaurios. ¿Cómo podría haber sido una partecita de este cuento? A ver, alguien que nos quiera compartir. ¿No? Entonces nos va a tocar ir por sorteo, al azar. A ver, vamos por acá, nos va a ayudar. A ver, déjenme ver acá. A ver, Ariel Ortiz. A ver, Ariel. ¿Conoces, has escuchado? Todo el mundo hemos escuchado los dinosaurios. ¿Cómo crees que haya sido una partecita de este cuento? No. No, a ver, Derek. Al final los dinosaurios nunca se extinguieron y comenzamos a convivir con ellos del día al día. Ya, gracias. Mire, muy bien. Mira, hay series en las que conviven, ¿no es cierto? Hay películas inclusive donde conviven con estos dinosaurios. Muy bien, gracias, Derek. Listo. Entonces, mire, entonces vamos a hablar un poquito más allá. Ahora vamos a leer un cuento cortito, ¿sí? Que tenemos aquí mismo en el libro. Entonces, pásese por favor a la siguiente hojita, ¿sí? Y mire, aquí nos trae, ¿sí? Un microcuento, dice, ¿no es cierto? Porque es cortito, ¿sí? Vamos a hablar, hemos escuchado, ¿no es cierto? Esto del hombre lobo, ¿no es cierto? Hemos escuchado, inclusive hay una serie, hay películas que habla sobre esto. Entonces, mire, vamos a ver, alguien que me quiera ayudar con la lectura, resalte, por favor, enciérrele, no se va a ver por el color negro, pero enciérrele en un círculo lo que dice Hombre Lobo, este título, ¿sí? Hágale un círculo alrededor de esto. Este es un microcuento, ¿sí? Listo. A ver, alguien que me quiera ayudar con la lectura, por favor. ¿Quién nos quiere ayudar leyendo este? Ya, a ver, dale, te escucho. Una vez Emilio se convirtió en un hombre lobo. Se dirigió hacia la cima de la colina, mientras le cantaba a la luna. Se decía para sus adentros, muchas fieras salvajes. Nos portamos como humanos y existimos muchos hombres que se comportan como fieras salvajes. Ya, listo, mire, muchas gracias. Aquí nos habla un poquito, nos cuenta rápidamente, ¿no es cierto? En este microcuento pequeñito, ¿sí? Primero, existe un personaje principal. Sí. El hombre lobo. ¿Cuál es el personaje? El hombre Emilio. Lobo. El hombre lobo, ¿no es cierto? Él es el protagonista, es un hombre que se convierte, dice, ¿no es cierto?, en lobo. ¿Hay algo de fantasía? Sí. ¿Cuál es la fantasía en este cuento? El hombre lobo. ¿No es cierto? El que se pueda convertir en lobo. ¿Eso pasa en la realidad? No.
No. Pero también hay una parte real. ¿Cuál cree usted que es la parte real aquí? Una que está entre comillas, que muchas Lo que está fieras entre comillas, como humanos, y existen muchas fieras hombres salvajes que se nos comportan como portamos fieras como salvajes. humanos y existen muchos hombres que se comportan como fieras salvajes. Ya, no es cierto, gracias, creo que ahí lo tenemos claro. En la parte real, mire, tiene una parte ficticia y una parte real, ¿no es cierto? Que dice que muchos hombres, o sea, muchos seres humanos se comportan como estas fieras, y eso vemos en realidad. Inclusive, yo puedo decir, ¿quiénes de ustedes son así bastantes enojones, bravos, que no toleran? Yo he visto que hay chicos que son sumamente enojones, bravos. A veces cuando algo los papitos les dicen, ahí dejan botando todo, se ponen bravos, enojones. Entonces, sí hay esta parte. Entonces, mire, en estos cuentos siempre vamos a encontrar esa parte. La parte ficticia y también una parte real de la historia, ¿sí? Acá abajo tenemos unas preguntas que nos hablan, nos hace reflexionar acerca de este relato, ¿sí? Entonces, de igual manera, tiene 1 minuto para usted leer estas preguntas y escoger una. Ya los chicos que participaron, ya le dije, la participación es muy importante en las clases. Vamos, escoja una, ¿sí? ¿Quién narra la historia? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué otro personaje participa en el cuento? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Sí? Vamos. ¿Cuáles son las acciones del relato? ¿Cómo termina la historia? ¿Qué detalles se omiten en la historia? ¿Cuál es el tema de la historia? Mire, entonces aquí ya nos da un poquito, porque tome en cuenta que todo cuento tiene un tema, un lugar donde se desarrolla el cuento, ¿sí? El drama, lo que pasa. ¿Listo? Entonces vamos a ver. La primera dice, ¿quién narra la historia? A ver, Wendy. Narra Henry Bax. Ya, muy bien, exacto, ¿no es cierto? Él cuenta esta parte, es esta fuente bibliográfica. Muy bien. ¿Quién me quiere ayudar con la segunda? ¿Quién es el protagonista? Por acá me decía, a ver, dime. El hombre lobo. Ya, muy bien. Kenji, ¿cómo se pronuncia tu nombre en mi vida? Kenji. Ya, Kenji. La siguiente pregunta, ¿qué dice? ¿Qué otros personajes participan en el cuento? Los hombres. Ya, el hombre primero, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien que tenga, qué otro personaje participa en la historia? ¿O solamente es él? Emilio. La Ya, a ver. luna. Ya, bueno, ¿qué más? Emilio. Emilio, bueno, él es el que cuenta, ¿no es cierto? Es el que cuenta, no sabemos si de parte, él es parte de esta historia. Sí, muy bien. Gracias. Emilio sí sería parte porque dice que Emilio fue el que se convirtió en el hombre lobo. Exacto, gracias. Es el protagonista. Él es el protagonista, ¿no es cierto? Él es el hombre del que cuenta que él fue el que se convirtió en hombre lobo. Muy bien. Vamos, ¿dónde ocurren los hechos? ¿Quién me quiere ayudar? Cabrera. Yo, profe. A ver, acá me levanta la mano Apolo, Jose dice, a ver. En una colina, en la noche. Ya, en una colina, ¿no es cierto? Dice hacia la cima, se dirigió hacia la cima de la colina, ¿no es cierto? Y hablamos en tiempo, hablamos que es en la noche, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. A ver, otro que me ayude, la siguiente. Alguien que dijo en antes yo. A ver, active su micrófono, responda. No, a ver, vamos por acá. Dice, ¿cuáles son las acciones del relato? Si hablamos de acciones, estamos hablando de lo que hizo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la acción del relato? ¿Quién me quiere decir? Se convirtió en hombre lobo. Correcto, gracias. El convertirse. Recuerde que las acciones, inclusive nosotros lo reconocemos, una acción que son los verbos, todos los verbos. Cuando ya encontramos un verbo, sabemos que eso genera una acción. En este caso, el convertirse en hombre lobo, ¿no es cierto? El transformarse en este personaje. Muy bien. ¿Cómo termina la historia? Yo le sé. A ver, dale. Termina diciendo lo que pasa en la vida real. Ya,
termina diciendo lo que pasa en la vida real, ¿no es cierto? Hace una referencia, ¿no es cierto? Hace una comparación a la vida real, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, haciendo esta comparación, podremos decir, ¿existen seres humanos convertidos en hombres lobos? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Ya? ¿Alguien que tenga otra opinión diferente? No, mire, yo en cambio voy a lo contrario. Yo digo que sí, pero no por el hecho que se convierte en este personaje, sino por el accionar de la persona, porque hace la referencia de que hay muchas personas que se convierten en fieras salvajes, ¿no es cierto? Y hay que tomar en cuenta que los lobos son fieras salvajes, ¿sí? Simplemente. Pero de ahí, si nos vamos a la realidad y decir físicamente, una persona se puede convertir en hombre lobo físicamente, no. Ahí sí hablamos de que no se puede, ¿sí? Muy bien. ¿Y quién me ayuda a la siguiente? ¿Qué detalles se omiten? A ver, Samantha Vilés, ¿qué detalles se omiten? ¿Cómo fue que se convirtió en hombre lobo? Ya, el cómo fue el que se convirtió, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue este proceso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra cosa de qué más se puede omitir en esta historia? A ver, dale, Danielita, Daniela Naranjo. Lo que pasa para que él esté tan enojado con los humanos. Ya, muy bien. ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que él cambie? Muy bien, excelente. ¿Alguien más que tenga otro punto que pase, que se omite en esta historia? Yo, profe. A ver. Que muchas fieras salvajes nos portamos como humanos y existen muchos hombres que se comportan como fieras salvajes. Ya, muy bien. ¿No es cierto? Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ya, listo. Entonces vamos a la última. ¿Cuál es el tema de la historia? ¿Cuál es el tema de la historia? A ver. El hombre lobo. Ya, a ver. El lobo. Calderón, Yeren. Muy bien, chicos del resto. A ver, vamos a escucharle, Yeren. El hombre lobo. El hombre lobo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema? Hablamos principalmente de un hombre lobo. Ahora mire, si usted se da cuenta en esta historia, por más cortita que sea, ¿no es cierto? ¿Qué elementos de este cuento, qué elementos del cuento nomás encontramos? ¿Qué tipo de elementos conocen ustedes del cuento? ¿Qué encontramos? El título. El título, correcto. El título o el nombre. Personajes. La Escenario. La fuente. Ya la fuente, el escenario. Los protagonistas. Personajes o protagonistas, excelente. ¿Qué más? Escenario. Ya el escenario, muy bien. El narrador. El narrador, el que cuenta la historia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más cree usted que encuentre? ¿Ya? Bueno, vamos a ver más adelante cuáles son los elementos y qué nomás podemos encontrar. Pero aquí está bien. Por ejemplo, en este caso, si hablamos del título, ¿no es cierto? El título del cuento es la parte principal, porque nosotros al momento que vamos a leer algo, simplemente el hecho de mirar el título, nosotros ya nos puede impactar o como ya nos puede decir, no, esto no me va a gustar, ¿sí? Entonces, el título de un cuento es muy importante para el lector, para la persona que va a leer, ¿sí? Porque muchas veces yo he visto, o sea, a veces vemos algo y nos fijamos primerito es en el título. Entonces, si el título llama la atención, el resto de la historia también me va a llamar la atención, ¿sí? Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Vamos acá abajo, tenemos uno más cortito, mire, un cuento más cortito. La búsqueda de oficio, dice, la búsqueda de oficio. Aquí tenemos un cuento más cortito todavía, pero sin embargo igual es un cuento. Entonces, a ver, ¿quién me quiere ayudar leyendo este cuento? Yo. A ver, Yo. Profe. ¿quién dijo? A ver, dígame. Samantha Vilés. Ya, a ver, Samantha, dale. Búsqueda de oficio. ¿Por qué no puedo trabajar como ilusionista? Pregunta con persistencia al dueño del circo. Ya te he explicado la tradición, contesta,
harto de necesidades. Si eres mujer, la historia dice que solo puedes ser bruja. Listo. Mire, ¿qué nos dice este? Búsqueda de oficio. Si yo le pregunto, ¿de qué cree que se trata este cuento? ¿Quién me quiere decir de qué cree que se trata este cuento? De que ella no quiere ser igual que las demás. Ya, bueno, de que ella no quiere ser igual con las demás. ¿Qué está buscando ella? Un trabajo diferente. Cambiar de personal. Un trabajo, porque según lo que en esta historia dice, ¿para qué son las mujeres según este cuento? ¿Qué somos Para las mujeres? Solo brujas. Somos solamente brujas, dice. Y en la realidad nos dicen así a veces. ¿Qué creen ustedes? O sea, sí, a veces depende si es que ¿No estamos es cierto? destinadas. Depende, pero sí a veces escuchamos que a las mujeres nos dicen que somos brujas, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces esta historia nos dice, ¿no es cierto?, que cree ella que está buscando trabajo, pero no le quieren dar, ¿no es cierto? Porque dice que las mujeres solamente pueden ser brujas. Listo, chicos, mire, va a resaltar este título, resalte, por favor, resalte. Y usted para la siguiente clase que tenemos, la siguiente clase, usted va a buscar 3 elementos principales de un cuento que encuentre en este, ¿sí? Y los va a escribir aquí al ladito. No importa, aquí al ladito me los va a escribir. 3 elementos. Y la siguiente clase les pregunto, ¿sí? ¿Listo? Hasta ahí nos vamos a quedar. Y también usted va a averiguar, va a ir a averiguar y va a ver qué cuentos ecuatorianos hay y va a traer el nombre de un cuento, ¿sí? Solamente va a averiguar qué cuentos hay y va a traer el nombre de un cuento ecuatoriano para trabajar la siguiente clase. ¿Listo? Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí.